Un pequeño paréntesis en la cuestión de la cronología del libro de Apocalipsis. Es importante saber que la profecía bíblica tiene un papel muy importante en nuestra vida. La tercera parte de la Biblia está dedicada a la profecía. Y Dios quiere que estemos conscientes de la palabra profética. Incluso cuando Cristo vino, era cumplir profecías del Antiguo Testamento. He aquí, la Virgen concebirá. Y muchas profecías. 125 profecías distintas se cumplieron cuando llegó Jesús al mundo. Igual Apocalipsis, ese no es un libro independiente, sino es un libro ligado a la profecía del Antiguo Testamento. Y vamos a ver unas profecías en Daniel que nos da el concepto de cómo se encaja lo que estamos viendo en el calendario profético. Dice en Apocalipsis 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Entonces aquí tenemos la iglesia en el cielo. En el mundo estamos viendo la gran tribulación. Y para darles un poco del marco profético, vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y Daniel da profecías tan claras, tan específicas acerca de los reinos y imperios mundiales. Habla de la transición del reino de los egipcios al reino de los griegos, al reino de los Persias y de Babilonia, y al final el imperio de los romanos. Entonces, él, antes que sucedan las cosas, da profecía y se cumple tal como Daniel profetizó. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin está con inundación hasta el fin de la guerra, durará la devastación. Y por otra semana, y está hablando de semanas de años, 7 años. La palabra heftad en hebreo habla de una semana de años. Y por otra semana de años confirmará el pacto por muchos. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, habla de 70 semanas profetizadas sobre la nación
de los judíos. Y después dice, después de 69, 62 más 7 son 69 años, semanas de años, o 483 años, desde que se da la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que venga el Rey Jesucristo, el Mesías. Entonces, siempre esa profecía ha existido. Pero cuando encontraron el dictamen del rey Artajerjes, el 14 de marzo de 445 años antes de Cristo, ya se fijó cuándo se dio el orden. Y se puede poner el reloj profético, y si saca los 483 años que profetiza aquí, y sacas hasta el día, como había 360 días en cada año de los babilonios, si vas poniendo todos los años, 483 años, exactamente llega al 6 de abril del año 32, exactamente cuando Cristo entró en la ciudad. 173.880 años, exactamente. La profecía se cumplió de Daniel. Y después se para el reloj profético porque Dios empieza a trabajar con los gentiles, los no judíos. Pero dice, al final, la última semana, los últimos 7 años, se va a confirmar la palabra. El anticristo va a entrar al templo y pasarse como Dios. Ahora, vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Es una profecía exacta del tiempo que fue levantado, el orden de levantar los muros de Jerusalén y cuando entró el príncipe Jesucristo. Exactamente se cumplió. Por esto estaba la gente esperando a Cristo este día. Muchas veces Cristo no permitió que se presentara como el rey de Israel, como el hijo de David. Dijo, no es el tiempo, no es el tiempo. Pero en ese día, 6 de abril de 32, después de Cristo, todo el pueblo extendía sus mantos y con palmeras ponían el camino, y Cristo entró en la ciudad sobre un asno. Y se cumplió al día. Y la gente sabía que Cristo iba a entrar en ese día. Por eso estaban afuera esperando que entrara el Rey Mesías. Ahora, en San Mateo capítulo 24, estaban preguntando a Cristo cuándo venía, qué señales habría de la venida de Cristo. Dice, le respondió Jesús y les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes como el ébola, como el SIDA, como el nuevo virus que ataca la carne humana y los antibióticos ya no hacen efecto. Hambres, vemos todo la tierra llena de hambre. Terremotos en diferentes lugares. No solamente son terremotos, son el movimiento tectónico que provocan los terremotos. Por ejemplo, en Hawái se está haciendo la isla cada vez más grande y se empezó a hacer erupciones otra vez y la lava está fluyendo y está haciendo mucho terremoto en Indonesia con maremotos la semana pasada. Y aún aquí en Ensenada tenemos la carretera escénica donde hay tanto movimiento de tierra. Es como un terremoto, pero no se está deslizando, sino se está abriendo. Por eso se tragó la tierra de la carretera escénica, se fue para abajo. Y el problema ahora es que no está quedando bien porque sigue moviendo la tierra, sigue movimientos. Y entonces están pensando en poner una carretera alterna alrededor de toda la zona de fallas sísmicas.
Y nos vemos las profecías que están cumpliendo con las guerras. Vemos en Apocalipsis que la gente que no tomaron la marca a veces le van a cortar sus cabezas, dice la Biblia. Y vemos en Medio Oriente el nuevo Estado Islámico que está en Siria e Irak. Están agarrando toda la comunidad de los cristianos y están cortándoles sus cabezas. Ya está el espíritu de anticristo. Y casi ya no hay cristianos en Irak. Se huyeron hasta Turquía y Siria porque la persecución tan fuerte está. El hecho de que no hay persecución aquí no quiere decir que en otra parte del mundo, como en África, están matando a los cristianos. Pero mira que dice en versículo 15 de Mateo 24. Dice, por tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces Cristo mismo cita el profeta Daniel, hablando de los últimos días, la última semana de años, los últimos 7 años, la gran tribulación, y habla cuando el anticristo va a entrar en el templo y se va a presentar como Dios. El primer 3 años y medio el anticristo va a hacer un orden mundial, un nuevo orden mundial, y se va a levantar, y no sabemos con exactitud, pero sabemos que Él va a llegar a poder. Y después de 3 años y medio, dice la Biblia, 1290 días, justo en medio de la gran tribulación, el anticristo entra al templo y dice, yo soy Dios, hay que adorarme a mí. Y los judíos que creían que este anticristo era el Mesías, ¿por qué? Porque Él va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y los que ven las noticias, no sé si vieron en esa semana, pero está gruesa la situación en Jerusalén. Lo que sucede es que más o menos el muro de lamentaciones está un poco más alto que esta pared del auditorio. Un otro tantito hacia arriba. Y arriba está la plaza del templo. Es un terreno. Y en este lugar hay una escalera a un lado para subir y está un escrito hecho por los rabinos que no está permitido entrar en el lugar arriba y orar porque no saben dónde está el lugar santísimo. Si vas a Jerusalén vas a ver ese anuncio. Sin embargo, últimamente los judíos están comenzando a ir al templo, al monte templo arriba, donde van a reconstruir el templo. Entonces los árabes, los musulmanes tienen la mezquita, donde dicen que Muhammad se fue al cielo, y es un lugar, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Pero hay un lado, una explanada, donde el templo original estaba. Y hay tanta rabia, hay tanta furia entre el pueblo de los árabes, de los musulmanes allí, que cualquier judío que pisare ahí está como un relajo. Y últimamente los judíos no están permitidos que los judíos oran ahí para no provocar. Están poniendo esas reglas para que no haya una guerra religiosa en Israel. Pero últimamente los judíos que comprenden las profecías, que saben que el Mesías va a venir y que se tiene que reconstruir el templo, ya todos los materiales para reconstruir el templo ya están en Jerusalén. Todos los utensilios, todos los materiales, incluso han dado clases a los sacerdotes para ministrar los sacrificios según Levítico. Pero es un escándalo. En esa semana subieron unos a orar, aunque no oraron, no se pueden orar, mover la boca, porque hay policía ahí viendo si oran así contra los judíos. No les permiten. Pero como más judíos están subiendo, se enfurecieron los musulmanes y entraron en una sinagoga precisamente donde están hablando de la venida del Mesías. Perdón, no es la segunda, es para ellos, para los judíos es la venida del Mesías.
Y como están esperando el Mesías que que van a construir el templo allí en el monte, en la explanada. En esa semana entraron 2 hombres con hachas y pusieron a matar a los rabinos. No eran cualquier judíos, eran rabinos. Y a otros también mataron ahí. Entonces, estamos viendo el cumplimiento de los tiempos, que estamos a punto de ver la reconstrucción del templo, pero sabemos que va a ser el anticristo que lo hace porque va a ser imposible para el hombre hacerlo. Entonces el anticristo va a tener autoridad y poder por el diablo para entrar y reconstruir el templo. Y este hecho, esa señal va a ser que es el Mesías para los judíos. Lo van a aclamar como el Mesías, que vino a traer salvación para los judíos. Paz en contra de todos los musulmanes que quieren eliminarlos de la tierra. Pero después de 3 años y medio, en medio de la gran tribulación, Él va a entrar, como ya vimos en capítulo 13 de Apocalipsis, Él va a entrar en el templo. Pero es muy importante ver estas profecías, porque se van cumpliendo. También es importante saber que Cristo habla de esas profecías. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Cristo dijo, es necesario que me vaya, pero si me vaya, vendré otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estarán, dice Juan capítulo 14. Entonces, Cristo viene por segunda vez. ¿Y cuándo viene? ¿Qué año va a ser? Nadie lo sabe. Viene como ladrón en la noche. Pero tienes que entender, la venida de Cristo viene en 2 fases. La primera fase, Cristo desciende del cielo y está el arrebatamiento. Hablamos de ese arrebatamiento aquí en 1 Corintios 15, versículo 51. Dice, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que ese corruptible se vista de incorrupción y que este mortal se vista de inmortalidad. Y vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses, unos libros adelante. Primera carta de Pablo de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, eso es el arrebatamiento al trompeta de Dios. Como dice trompeta final, no quiere decir que es el último trompeta que se va a tocar, porque después del arrebatamiento vienen las 7 trompetas de juicio. No ángel de Dios, el trompeta de Dios, sino que son el trompeta de los ángeles anunciando castigo. Pero la trompeta de Dios, cuando Cristo va a transformar en un momento, en abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Y quiero hablar un poco del arrebatamiento. Es muy importante saber que distingues las 2 fases de la venida de Cristo. Él viene en las nubes por nosotros y seremos arrebatados. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, así nada más, se va a dejar una pila de ropa ahí y estaremos con Cristo. Los inconversos se van a quedar y ellos van a pasar los 7 años de la gran tribulación. Cuando el anticristo mete su sistema económico,
donde nadie va a poder ni comprar ni vender sin su marca. Y después vamos y vemos ahí capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 4 a capítulo 18 de Apocalipsis habla de la cena en la gran tribulación, y en capítulo 19 habla de la cena en el cielo con la novia, las bodas del Cordero, y vemos a la iglesia allí. Entonces al final de la gran tribulación va a descender Cristo con los santos y reinaremos aquí sobre la tierra en el gran tiempo del milenio, 1000 años de paz. Pero es importante que pongas en contexto todo eso. Si alguien te hace pregunta y dice, pues ¿cuándo viene Cristo? Nosotros no sabemos. Sin embargo, si sigue la lectura de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Entonces tenemos señales que nos indican tiempos y épocas. Cuando podemos ver que Cristo viene, los tiempos y de las ocasiones. Podemos reconocer. Ahora, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, también habla de la venida de Cristo y la gran tribulación, dice segundo de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese arrebatamiento, cuando veamos a Cristo en las nubes, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, literalmente que ya está el día del Señor. Creían que ya estaba en la gran tribulación los tesalonicenses, pero aquí Pablo está escribiendo que son tribulaciones, pero no es la gran tribulación. Cristo dijo, en el mundo tendrán tribulación. Nosotros tendremos tribulación, pero no es la gran tribulación. Es muy distinto. La gran tribulación son 7 años. Y viene el anticristo, y vamos a hablar del anticristo aquí en 2 Tesalonicenses. Dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos se van a dejar su fe. Y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, otro nombre para él, también para Judas Iscariote, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchas veces habla lo mismo, que el anticristo va a estar en el templo a mitad de la gran tribulación y va a proclamarse como Dios y va a hacer muchos milagros. El anticristo va a engañar a muchos, pero en ese momento que se declara como Dios, los judíos se van a dar cuenta que no es el Mesías que habían pensado por haber reconstruido el templo, sino que es un falso. Y va a empezar el matazón de los judíos, menos los 144,000 que han sido sellados. Dice, versículo 5, ¿no se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que los detiene
a fin de que en su debido tiempo se manifieste el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, sino que hay quien al presente lo detiene, así que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces no se está manifestando el anticristo porque hay una fuerza en el mundo que está deteniendo la maldad. ¿Qué es esta fuerza? Es la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Como dijo Cristo, nosotros somos la sal de la tierra. En aquellos años conservaban la carne echando sal, metiendo sal en la carne. Igual nosotros somos el conservador del mundo. Cuando la iglesia se ha arrebatado, entonces el mundo se va a echar a perder. Los inconversos van a decir, ay, qué bueno, se fueron los aleluyas, los fanáticos, que gracias a Dios, ahora sí a pachangar, que nadie nos va a decir que está mal. A la droga legal, todo legal, lo que quieren hacer, vamos a hacerlo. Se va a descomponer la sociedad, se va a descomponer la cultura, tremendamente, porque no está la fuerza del cristianismo, que nosotros creemos que debemos vivir para Dios en la santidad. Entonces aquí dice que el anticristo vendrá. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo viene con los santos, al final de la gran tribulación, cuando viene con nosotros a establecer su reino, destruirá al anticristo en ese momento, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y con prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cristo vino para que seas salvo. Murió en la cruz para que podías llegar a su presencia el día que mueres. Pero si no haces caso a la salvación de Dios, te vas a quedar dentro de la gran tribulación. Dice Mateo capítulo 24. Vayan conmigo allí. Mateo capítulo 25, perdón. Mateo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las sensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los que vendan y compran para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no los conozco. Velen pues, porque no saben el día, escuche bien, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo viene, y Cristo viene pronto. Y Él quiere que seamos llenos de aceite. ¿Qué es el símbolo del aceite? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que los cristianos que hemos sido nacidos del Espíritu, nacidos de nuevo, entraremos con el esposo cuando viene
el esposo recibir la novia. Nosotros somos la novia. Pero hay gentes vestidos, parecen que son novia, pero no tienen el Espíritu Santo. Son cristianos no más de apariencia. Pero Cristo está viendo el corazón. Y Él viene como ladrón en la noche. Y vemos las señales. Y Él quiere que estemos listos cuando viene. Porque los que se quedan atrás van a pasar 7 años de gran tribulación. Y el domingo que entra, con mucha anticipación, leen Apocalipsis 19. Y Jonathan va a hablar de las bodas del Cordero. Nosotros, si quieres saber lo que vas a estar haciendo, mientras que los demás están sufriendo en la gran tribulación, vas a ver la fiesta en la cual estamos no solamente invitados, sino que vamos a estar presentes, gozándonos con Cristo en las bodas del Cordero. Y viviremos con Cristo por la eternidad, en un cuerpo nuevo, gozándonos en Él. Cristo viene pronto. Él quiere que estemos preparados. Muchas veces la profecía está ahí. Miren lo que escribió Daniel. Mire que escribe. El Señor viene pronto. Cristo dice siempre, he aquí vengo pronto. Cuando menos esperas, Él vendrá. Y sabemos que Israel ya se hizo nación otra vez. En el 15 de mayo de 1948 se declaró Israel como nación soberana. Y sabemos que las profecías de Ezequiel se han cumplido. Las profecías de Zacarías se han cumplido. Todo se ha cumplido. Lo único que esperamos es la aparición de Jesucristo en las nubes, cuando suena la trompeta que viene por nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque vienes otra vez y nos vas a arrebatar, como dice tu palabra. Seremos arrebatados en las nubes y estaremos contigo en las bodas del Cordero. Y se va a soltar destrucción en la tierra, el anticristo. Y mucha gente se va a quedar atrás porque no tienen aceite en sus vasijas. No estaban nacidos de nuevo, no estaban nacidos del Espíritu. No más se portaban como gente cristiana. Para yo te pido, Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que no está preparado para tu venida, está viviendo como que no vinieras, no está ni siquiera viendo por su bienestar espiritual, sino está preocupado por ese mundo. Esa persona que nunca ha nacido de nuevo, nunca ha nacido del Espíritu. Hay tiempo todavía. Hoy podemos responder a esa invitación. Podemos responder y decir, sí, Señor, te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Sí, Señor, te amo, te quiero seguir. Y si hoy estás aquí y quieres hacer una decisión para recibir a Cristo, yo te voy a invitar que ores en voz alta después de mí, que repites esta oración para nacer de nuevo. Dilo así: Padre, te pido perdón. Gracias por Cristo, su venida y su muerte en la cruz. Me arrepiento del pecado. Te recibo como Señor y Salvador. Gracias por escribir mi nombre hoy en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso fuerte al Señor.
Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.